Hola compañeros, este es el video de simulación de procesos de separación. Somos el equipo 1 de la sección A de los miércoles de 6 a 8 p.m. Los integrantes del equipo son Serpa Garnica Eric Mauricio, Cuevas Castrejón Cristian Domingo, Cruz Hernández Magali y García López Perla. Bueno, pues en sí un simulador es un dispositivo que sirve para reproducir las condiciones propias de una actividad, de un proceso, para esquematizar más que nada. En otras palabras, un simulador funciona como un sistema técnico que imita circunstancias reales o bien reproduce un proceso desde antes de llevarlo a cabo. A través de un simulador se puede analizar cualquier tipo de cambio o propuesta, modificando variables antes de que ésta se lleve a cabo, sin que eso conlleve a algún coste extra. Y también pues es de manera rápida, precisa y libre de riesgos. La importancia de los simuladores en la actualidad es muy amplia, ya que muchas de las empresas que existen actualmente pues están trabajando con ellos, pero una de las más importantes es que nos permite explorar diferentes alternativas, además de que nos ayuda a optimizar los tiempos de producción, aumentar la calidad y fiabilidad del diseño, nos ayuda a analizar puntos críticos del proceso como son la ergonomía, la producción, el mantenimiento y la logística. Nos ayuda a tener un mejor análisis de la capacidad máxima de producción y también nos ayuda a evaluar el diseño de instalaciones para adaptarse a la fabricación de nuevos modelos. Una de las cosas más importantes es que nos ayuda a evitar costos extras al simular el proceso antes de llevarlo a cabo. También nos da una visualización del proceso antes de llevarlo a planta, nos da una facilidad de revisión, podemos modificarlo y así optimizar el diseño en tiempo real, y tenemos un mayor impacto visual del proceso. Una de las ventajas más importantes de los simuladores es que pues hace los procesos más eficientes y flexibles. Puede ser usada para analizar y sintetizar una compleja y extensa situación real o un proceso muy extenso, pero no puede ser empleada para solucionar un modelo de análisis cuantitativo convencional. En algunos casos, los simuladores son el único método disponible que tenemos para poder ejemplificar el proceso, ya que hay procesos que son demasiado costosos y esto nos ayuda a llevarlo a cabo antes de generar el gasto. Los simuladores se estructuran y nos resuelven en general problemas trascendentes que tenemos en la actualidad. Uno de los puntos también importantes es que los directivos pues quieren conocer cómo se avanza y qué opciones son atractivas, y pues el simulador es una gran opción para tomar una decisión. También estos simuladores nos meten a un mundo diferente, al mundo real, y nos enseñan realmente el proceso. Nos permiten estudiar los efectos interactivos de los componentes individuales o las variables para determinar las más importantes y saber cuáles se van a modificar. Además de que nos permite la inclusión en complicaciones del mundo real. Una de las desventajas de los procesos es que realmente son bastante costosos y pues a menudo el proceso es largo y complicado para desarrollar un modelo. También pues no nos generan soluciones óptimas a problemas de análisis cuantitativos. En técnicas como cantidad económica de pedido, por ensayo y error, se producen diferentes resultados en repetidas corridas en el computador, lo que nos puede pues más bien absorber tiempo. Los simuladores no producen respuestas por sí mismas, hay que saber interpretarlas y eso incluye que las personas pues estén capacitadas y estarles dando capacitación constante, lo que también requiere pues un costo extra para tales capacitaciones. También que pues cada simulador es único para cada proceso. Las soluciones e inferencias no son usualmente transferibles a otros problemas, es decir que cada proceso va a tener su simulación, su tiempo y su capacitación si es que se lleva a cabo. Buen día, mi nombre es Magali Cruz Hernández y yo les voy a hablar acerca de la simulación que se realizó en el simulador ChemSep con los datos de operación de rectificación continua. Estos son los datos que obtuvimos en la práctica. La siguiente, por favor.
Estas son las conversiones necesarias que realizamos para poder agregar los datos a lo que nos pedía el simulador. Se ocuparon 17 etapas y un hervidor parcial, y la alimentación se realizó en el plato número 12 a una presión de 1 atmósfera. Para la simulación comenzamos vaciando los datos en el simulador. Ocupamos una solución de metanol agua y tomamos esos datos del banco de datos que viene en el simulador. Para la operación seleccionamos el tipo de simulación de destilación simple. Colocamos un condensador de líquido total y un hervidor parcial. Usamos 19 etapas. Gracias. Usamos 19 etapas debido a que el sistema considera el condensador total como una etapa más, por lo que le agregamos una, y pasa lo mismo con la etapa de alimentación. Le aumentamos una por la misma razón. La siguiente, por favor. En las propiedades termodinámicas utilizamos la K de gamma pi y la ecuación de gases ideales. Utilizamos el coeficiente de actividad NRLT, que es uno de los métodos termodinámicos más comunes, ya que nuestra presión es menor a 10 atmósferas y no tuvimos componentes críticos próximos. La siguiente. En la alimentación llenamos los datos correspondientes que se obtuvieron en la práctica. La siguiente. Para las especificaciones también, con los datos de la práctica llenamos los datos en la presión, en la eficiencia y en la columna. Para la columna ocupamos los componentes en fracción mol, tanto del metanol como del agua. La siguiente. Nuestro diagrama de McCabe-Thiele resultó de esta manera, con 18 etapas teóricas, sin tomar en cuenta el condensador total, y 17 platos reales, sin tomar en cuenta el hervidor parcial también. La siguiente. Como comentarios tenemos que es más sencillo realizar el diagrama de McCabe-Thiele con el simulador que de forma manual. Esto nos permite una mayor precisión y también reduce los errores que podamos cometer. Es más eficiente para realizar un análisis modificando los parámetros, como a continuación van a explicar mis compañeros. Y el diagrama de McCabe-Thiele obtenido con el simulador nos dio un resultado de 18 etapas teóricas y 17 platos reales, a diferencia del que realizamos de forma manual, en donde nos dio un resultado de 9 etapas teóricas. Mi nombre es Cristian Domingo Cuevas Castrejón y yo les voy a presentar las modificaciones. Vamos a empezar modificando el reflujo. Para esto tendremos que irnos a la pestaña que está nombrada del lado izquierdo como columna specs, está resaltada de color azul. Después iremos al apartado que dice Top Specification, que está en la parte de arriba, en los dos renglones, el segundo, y ahí mismo daremos clic en la pestañita y aparecerá una serie de opciones. En este caso, como nosotros queremos modificar el reflujo, nosotros daremos clic en la que dice Reflux Flow Rate y modificaremos el reflujo deseado para la simulación, que en este caso colocamos un valor de 0.5. Siguiente, por favor. Con este tipo de modificación, nosotros observamos que, digamos que el reflujo es muy delicado en este tipo de operaciones de destilación, por lo que podemos observar que el McCabe-Thiele, digamos que no es un gráfico aceptable, por lo que en realidad nosotros nos enfocamos más en la modificación del plato de alimentación y de la eficiencia, pero era importante recalcar que también se puede modificar el reflujo. La siguiente, por favor. Bueno, para modificar el plato de alimentación, que en este caso pasamos del 12 al 13, el 12 fue lo que
alimentamos pues en la práctica, y 13 fue lo que cambiamos para el simulador. Nosotros tenemos que ingresar en la pestaña Operation, que está del lado izquierdo, igual resaltada en color azul. Después, en la parte que dice Feed Stage, nosotros vamos a colocar el número de plato que queramos alimentar, aumentado en 1, debido a lo que había dicho mi compañero Magali, ya que el simulador considera que el condensador total es una etapa, entonces digamos que nos roba un número dentro de la numeración de los platos. Entonces, si nosotros alimentamos, si queremos alimentar en el plato 13, tenemos que decirle al simulador que es el stage 14. La siguiente, por favor. Después tenemos la otra modificación, que es la eficiencia de la columna. Para modificar esta, tendremos que irnos a la pestaña de Efficiencies del lado izquierdo, igual resaltada en azul, y en el apartado donde dice Default Stage Efficiency, vamos a modificar la eficiencia que queramos. En este caso, nosotros teníamos una eficiencia del 70% o 0.7 y la aumentamos al 80% o 0.8. Y a continuación veremos 3 modificaciones de estos 2 parámetros que acabamos de mencionar, que son la eficiencia y la alimentación, bueno, el cambio en el plato de alimentación. Ahora pasamos a la modificación de las variables, como lo había comentado mi compañero Cristian. Empezando, vamos a modificar el plato de alimentación. Aquí tenemos 3 ejemplos en donde la alimentación varía según el plato. Del lado izquierdo tenemos una alimentación en el plato número 11. Del lado derecho tenemos alimentación en el plato 13 y la parte inferior en el plato 12. Si observamos el gráfico, notamos que mientras más arriba esté la alimentación, el reflujo va a ser menor. ¿Okay? ¿Qué quiere decir esto? Que más etapas van a coincidir en un solo plato. La alimentación idónea se dio en el plato 11, que es en donde coincide, donde coincide la losa y la condición térmica de la alimentación. Ahora bien, tenemos la modificación en la eficiencia de la columna. Tenemos 3 valores aquí. Con eficiencia del 47% podemos observar el gráfico. Los que son los rojos son los que marca nuestro simulador. Okay. Y yo con negro lo que hice fue mostrar cómo serían los platos reales de la columna. Podemos observar que mientras menor sea la eficiencia de la columna, más etapas van a entrar en los platos reales. Okay. Ahora, analizando los resultados, ¿qué nos quieren decir? Si aumentamos la eficiencia de la columna, nos damos cuenta que va a haber una disminución en la relación de reflujo. Caso contrario, si aumentamos esa relación de reflujo, vamos a notar que coinciden 2 o más etapas en el mismo plato. En otras palabras, esa operación se va a llevar a efecto sin ningún problema, porque la muestra problema es muy poca a comparación de los platos que tiene la columna. Se puede decir que está sobrada. Ahora bien, si mantenemos esa relación de reflujo tendiendo a 0, vamos a aspirar a obtener unas composiciones de destilado más bajas. Como lo habíamos mencionado, si tomamos como referencia los diagramas de McCabe-Fentil, vamos a observar que la alimentación adecuada se llevaba a cabo en el plato 12, que en nuestro simulador sería la etapa 12, como ya lo habíamos mencionado, porque consideran como una etapa más al hervidor y al condensador. ¿Por qué? Porque en esta etapa va a estar la intersección entre la losa y la condición térmica de la alimentación. Si alimentamos en el plato 11, se aumenta la cantidad de reflujo, pero con la variante de que vamos a llegar a la misma composición que obtendríamos en la operación original, que esta fue alimentada en el plato número 12. La ventaja de esto es de que vamos a requerir menor cantidad de energía. ¿Por qué? Porque va a requerir menos energía para poder subir a través del domo y de las cachuchas, nuestro componente más volátil. Si cambiamos el plato en el que suministra la alimentación, por ejemplo, en el plato 2, alcanzaríamos una composición de destilado máxima de aproximadamente 0.72. Entonces, repito, tendríamos composiciones mucho más bajas a las esperadas o a las obtenidas en la operación real. Ok, y a manera de conclusión, para efectos de esta práctica, se tomó como referencia la rectificación continua de una mezcla binaria, metanol-agua, en la Ciudad de México a una presión atmosférica de 585 milímetros de mercurio, una temperatura de 25 grados.
y se logró una composición de destilado del 0.95. Usando el simulador Chemscape, se modificaron parámetros para observar las variaciones que se presentan en la operación, comenzando con la modificación de la relación de reflujo, que en la operación original era de 1.3. Si aumentamos esa relación en nuestro simulador, se observa en el gráfico que más de una etapa coincidirá en un solo plato del domo. Eso nos va a indicar que la cantidad de mezcla problema no va a requerir de tantos platos reales, pues esta será muy baja a comparación de la capacidad de la columna. Ahora bien, si el reflujo tiende a cero, es decir, que se castigue esta relación, no obtendremos composiciones altas, obtendríamos composiciones de aproximadamente 0.55. La relación de reflujo también se verá afectada si se modifica la eficiencia de la columna. ¿Qué quiere decir esto? Que a una mayor eficiencia que tenga la columna, se observará en nuestro simulador que tendremos una relación de reflujo menor. Para finalizar, modificando el plato en el que se alimenta la mezcla, notaremos que esta va a repercutir en la composición que obtengamos. Según nuestro diagrama de McCabe-Thiele, la alimentación idónea sería en el plato 12. Simulando una alimentación en el plato 2, como había mencionado antes, tendríamos composiciones más bajas de destilado, de aproximadamente 0.72. Con los resultados obtenidos en la simulación, observamos en la gráfica de composición de la fase líquida la forma en que está distribuida la fase a lo largo de la columna, en donde observamos que la mayor concentración se encuentra en los primeros platos de la columna y la menor concentración en los fondos. Esto corresponde con la teoría que conocemos debido a sus volatilidades. Cuando modificamos los platos de alimentación, a medida que se disminuyen estos, las etapas totales se mantienen, sin embargo se va haciendo más pequeño del lado de la línea de operación de la zona de agotamiento. Y cuando se aumenta el plato de alimentación, las etapas se muestran más uniformes. En cuanto a la variación de la eficiencia, en el diagrama de McCabe-Thiele no identificamos alguna diferencia notable. Sin embargo, en donde observamos cómo afecta el proceso fue en la tabla de corrientes, en donde se muestra cómo se modifican los gastos, ya que afecta tanto a las composiciones de las corrientes en el destilado y en el residuo, como a los flujos, afectando así a la cantidad de reflujo en el proceso. Podemos concluir a partir de la realización de esta práctica que el uso de los simuladores puede resultar muy útil al momento de diseñar o querer mejorar un proceso. Sin embargo, hay que considerar otros factores como lo puede ser el costo de estos mismos simuladores, ya que debido a esto, al menos en la realización de esta práctica, se utiliza un simulador más sencillo que el indicado en el manual, y esto es algo que en el ámbito laboral se debe de ponderar, ya que hay veces que pues, los costos, digamos que nos limitan a la hora de querer mejorar un proceso o querer optimizarlo. Asimismo, se concluye que un cambio en la alimentación de los platos puede modificar completamente el proceso, observando que cuando la alimentación ocurre en el plato número 13, el diagrama de McCabe-Thiele comienza a presentar anomalías en cuanto al punto de intersección entre la losa y la línea de la condición térmica de la alimentación se refiere. Bueno, pues el uso de los simuladores como conclusión en la industria son de gran ayuda, ya que con ellos se puede realizar procesos sin antes invertir a gran escala, pues es decir, tener una representación antes del proceso, así como nos permite la manipulación de variables como lo fue en esta práctica y así dar el mejor, es decir, el más óptimo. No todo es benéfico, ya que una de las grandes desventajas que se encuentra es que la mayoría de los simuladores son costosos, por lo que algunas empresas no se atreven a usarlos. Durante esta práctica y al manipular variables de presión, de eficiencia, entre otros parámetros, nos pudimos percatar de tales variaciones. Precisamente al manipular el flujo de la mezcla se ve directamente afectado el diagrama de McCabe-Thiele. Pues eso sería todo. Muchas gracias.